minutos, Ángelo, hablemos de salud. Vamos a hablar de salud, de este tema que está en la mesa de discusión y va a ser tema por algunos días más hasta que se emita un informe técnico que brinde recomendación o no de que los enfermeros se especialicen como anestesiólogos, enfermeros con ciertas características, no es cualquiera, lo ha dicho el Colegio de Enfermeros. Ya ayer teníamos entrevista al respecto con el Sindicato Nacional de los Enfermeros y ahorita vamos a conversar con la doctora Laura Pérez, que ella es especialista en anestesiología y en recuperación, expresidenta de la Asociación de Médicos Anestesiólogos, para que nos dé su posición sobre este tema que se las trae. Hay una carencia de estos especialistas, de estos profesionales en la salud. Por eso las listas de espera tan largas también. Sí, también es una de las razones por la que la lista de esperas es tan larga, porque a la hora de hacer una cirugía se necesita el anestesiólogo. Pese a haber incluso infraestructura, nos explicaba ayer don Lenín Hernández. Exactamente. Dábamos cuenta ayer de que hay 243 profesionales en esta rama de la salud en el país para todos los centros médicos y 150 de esos profesionales se ubican en el gran área metropolitana. Pero ¿cómo paliar esta necesidad? Ya el Colegio de Profesionales en Enfermería ha puesto una posible solución, pero ¿qué dicen los que están inmersos en esto sobre esta posible solución? Claro, muy pesimista estaba ayer, don Lenín, por si avance o no, porque los médicos se van a oponer, porque van a decir, están esperando desde el Colegio de Médicos, pero dice él, pero no soy tan optimista de que una idea así pase. Decía que viéndolo desde el punto de vista político, era casi imposible que se diera. Que desde el punto de vista práctico, sí, tomando en cuenta la formación que tienen los enfermeros y que ya es un mecanismo que nos explicaba él, estoy diciendo con respecto a lo que él nos explicaba, que es un mecanismo que se ha utilizado y se está utilizando ya en otros países, el hecho de que enfermeros puedan participar del tema de anestesiar al paciente y demás, precisamente también por la falta de este tipo de especialistas. Entonces, no es como que estemos experimentando del todo, es algo que ya se está haciendo en otros lugares, pero esperemos a ver qué dice el colegio. Doctora Laura Pérez, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Doctora Laura Pérez, ya lo dice Ángelo, es especialista precisamente en este tema del que estamos hablando, anestesiología y recuperación, y presidió además la Asociación de Médicos Anestesiólogos. Una propuesta como la que está haciendo el Colegio de Enfermeras, doctora, ¿tiene camino? Bueno, nosotros hemos, como anestesiólogos, como especialistas y expertos técnicos en la materia, hecho un análisis del contexto, digamos, de la práctica y la formación de enfermería en nuestro país versus lo que, digamos, comparativamente se está proponiendo, que es una práctica relativamente usual en algunos otros, ¿verdad? Hablamos de Estados Unidos, Europa, y consideramos que no estamos en el mismo nivel y contexto para dar, digamos, paso a o dar curso a esta propuesta. ¿Eso es un sí o un no? para comprenderlo un poquito más. Un no. Un no, es decir, para que haya posibilidad de que una enfermera pueda convertirse o ayudar o apoyar en la anestesiología, es remoto de que pueda pasar en el país. Es que una cosa es asistir, ayudar y apoyar, y otra cosa es dar las anestesias, que es lo que el proyecto pretende, porque es lo que ocurría en el pasado históricamente. Estamos hablando de los años más o menos 70 por ahí, y algunos otros que quedaron en práctica décadas después, ¿verdad?, que se fueron jubilando incluso ya en la década de los 2000. El contexto es muy diferente en lo que pasaba en aquellos años a lo que tenemos hoy. La formación, el enfoque de enfermería es muy diferente al de la medicina, y por tanto consideramos que no, técnicamente no es viable. Pero bueno, ellos están diciendo que incluso, decía Angie, los que tengan una maestría en enfermería quirúrgica, digamos que es un avance, ¿o no? Más o menos, porque figúrese que el perfil del enfermero en esta maestría, ¿verdad?, el perfil del egresado, en realidad no tiene nada de relación con la parte, digamos, terapéutica desde el punto de vista farmacológico y fisiológico y fisiopatológico, que son los fundamentos esenciales para poder ejercer una especialidad como la nuestra.
De realmente la maestría quirúrgica, el programa lo que busca es egresar un profesional que sea capaz de manejar tecnologías en el área quirúrgica. Esto muy enfocado más que toda la instrumentación, y ahí es donde yo a usted sí le doy la razón. Son enfermeras que apoyan o asisten al cirujano, que apoyan o asisten al contexto perioperatorio en cuanto a la preparación de instrumental, material e incluso un poco de educación al paciente, pero no tiene nada que ver con los principios básicos de la anestesiología, que es fisiología y farmacología aplicadas. ¿Sabe qué nos dice, doctora Laura? Que ¿Sí? pues el escenario que usted está dibujando, y sin duda alguna, entonces esto va a ser más o menos la reacción del Colegio de Médicos, ¿verdad? Es que no haya una salida fácil para cómo reducir, cómo hacerle frente a las listas de espera. Si una propuesta de estas no avanza, volvemos a cero. Es decir, seguimos teniendo esos, ¿cuántos dijo usted? 292 anestesiólogos 43. que tiene el país nada más. Doctora, nos quedamos ahí. No, en realidad el país tiene más anestesiólogos. Okay. Tiene más de 300, ¿verdad? Evidentemente lo que ha ocurrido en la institución y que a todos nos preocupa, realmente, los que estamos tanto dentro como fuera de la institución exclusivamente, nos preocupa mucho es la salida o la emigración. Yo no le diría fuga porque para fugar sí hay que estar preso, ¿verdad? Pero yo diría la salida de profesionales, y esto no es una problemática que sea exclusiva de la anestesiología. Sabemos que hay un déficit de ortopedia, hay déficit de cirugía general, de ginecología, de cardiología, y vea que estoy mencionando especialidades intervencionistas, así, pero definitivamente que son clave en el manejo de las listas de espera. Radiología, ¿verdad? Entonces, la lista de espera no se va a resolver solamente con poner un anestesiólogo o un anestesista en un quirófano. Sí, somos parte, digamos, de la solución, eso no lo puedo negar, pero es que todo el resto de las especialidades que trabajan conjuntamente con nosotros también están en déficit. Sí, pero es que ayuda. Es decir, si no damos pasos, doctora, nos vamos a quedar en nada. Claro, claro. No, sí, por supuesto. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar, vamos a ver, una enfermera con una maestría como esta que acabo de analizar, de cuál es digamos, el perfil del profesional egresado de esta maestría, no está, digamos, enrumbada a poder dar una técnica anestésica porque su enfoque de preparación es totalmente distinto. No es práctico desde el punto de vista de los principios básicos que acabo de mencionar, y entonces es cuando nosotros decimos, bueno, si nosotros necesitamos que una enfermera se prepare X número de años, y ahorita voy a dar el ejemplo de las enfermeras anestesistas que en este contexto están ejemplarizando de otros países, mejor formamos más médicos, mejor revisamos las políticas de retención. Yo soy de las generaciones que fui formada para trabajar para la caja. Cuando yo estudié medicina, mi concepto o una de mis metas principales era trabajar en la seguridad social. Hice mi especialidad y así un gran grupo de compañeros de mis generaciones contemporáneas pensábamos igual. Hoy los residentes, ante un ambiente laboral y un ambiente patronal a veces un tanto hostil, piensan en terminar sus residencias para salir de la caja, cumplir su servicio social obligatorio, incorporarse como es debido y legal en este país para poder ejercer y salir de la caja. Esa es la lamentable realidad. Es decir, las políticas de retención son la peor debilidad o el talón de Aquiles que tiene este sistema de salud desde el punto de vista de especialistas. Doctora, ahora, nosotros tampoco... Sí, díganme. No, adelante, continúe, no se preocupe, termine la idea. Que tampoco podemos garantizar que los profesionales en enfermería vayan a, digamos, formarse y que efectivamente no vayan a salir de la institución una vez formados, porque tenemos conocimiento pues de que hay crecimiento a nivel de la medicina privada, de muchas clínicas pequeñas que hacen procedimientos quirúrgicos, no quiere decir que sean de baja complejidad, pero digamos quirúrgicamente un poco más complejos, pero anestésicamente pudiera ser, digamos, un campo tentador para estos profesionales. Entonces, las políticas de retención en la caja son una clave fundamental a estudiar y analizar, porque el recurso existe. El recurso existe y desde el punto de vista de números a nivel mundial, nosotros no estamos en números rojos, porque por per cápita nosotros estamos en unos números aceptables para los
digamos, estadísticas o para los estándares que nos impone la Federación Mundial de Sociedades de Anestesia y la OMS. Doctora, precisamente hacia eso iba. Primero, muy buenos días. Le quiero consultar, en vista de que usted expone desde su punto de vista que el proyecto que estamos conversando no es viable, ¿cuál sería la solución entonces? Porque tenemos que buscarle, como decimos popularmente, la comba al palo, ¿verdad? Salida. La salida, porque es gente que lamentablemente en la realidad se nos muere esperando una cirugía, que esperan 3, 4 años por atención y que desde la seguridad social merecen Lista también de la una muerte, respuesta. decía Entonces, desde su punto de vista, usted que está dentro de ese conflicto, ¿cuál podría ser entonces una opción viable para por lo menos poner a caminar esa lista de espera que tanto necesita la gente? Bueno, la primera es analizar, como le decía, las políticas de retención o de permanencia o de vinculación del profesional en la institución. Nosotros en el posgrado graduamos un promedio de 18 anestesiólogos anuales. Por supuesto que necesitamos que ese número aumente, eso está clarísimo, porque el déficit no está solventado. Hay una cantidad de situaciones ajenas a solamente la migración del profesional, sino que también pues el avance en edad, la jubilación, enfermedades, etcétera, ¿verdad? Que son riesgos latentes de cualquier especialidad o cualquier grupo ocupacional, sea derecho, educación o salud. En primer lugar eso. Segundo, hacer un análisis técnico real de cuál es la capacidad instalada de la institución para poder aumentar ese número en formación. Claro. 3, hacer un análisis técnico que en muchas ocasiones nosotros como anestesiólogos nos hemos ofrecido a hacer, digamos, las visitas a los sitios para ver cuál es la capacidad de poner un quirófano funcionar en diferentes lugares y poner un anestesiólogo de forma segura a dar anestesias en aquel lugar. Hablemos, digamos, de infraestructura, digamos, ociosa como los CAIS, algunos quirófanos en algunas salas de operaciones, cuál es el número de camas de internamiento, cuál es el personal de enfermería disponible, etcétera, ¿verdad? Hacer un análisis técnico real de cuál es la proyección y cuál es el plazo más inmediato en el cual nosotros podríamos responder con el recurso que hay y con el que tenemos que formar, porque siempre se ha dado como palos de ciego en este tema. Doctora Laura, le agradecemos mucho que nos haya atendido hoy aquí en esta radio y explicar un poco la posición de ustedes frente a